Conmemorar acuerdos de paz significa recordar para no repetir. Este país no se merece una repetición tan terrible como la que vivió en esas décadas. Sin embargo, hay repetición de algo que yo debo mencionar. Sí hay repetición de violaciones flagrantes a derechos humanos. Sí las hay. Y las ha desempolvado de aquellas décadas a la actualidad el presidente Nayib Bukele, con las violaciones que ha estado haciendo de manera reiterada a los derechos de los salvadoreños, que quiere taparlo con expresiones como la que vimos hace unos días en su conferencia, otorgándole el pago de recibos a los salvadoreños, a los recibos del agua y de la luz. Pero no habla de los que se alumbran con candela. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es la compensación que van a tener los que no tienen energía eléctrica? Parece que el presidente no conoce su territorio, porque los ignoró completamente. Y hay gente tan pobre en este país que no tiene la posibilidad de alumbrarse con un foco y con la energía que baje de un poste del tendido eléctrico, sino que tienen que hacerlo con una vela o con gas. Y esa gente todavía está mucho más vulnerable. Pero no es con el pago de recibos que se puede olvidar los más de 11,000 despedidos el año pasado y los que están despidiendo en este año del gobierno. No es con un pago de recibo y de la luz que se va a olvidar que la canasta básica está disparada y que se le ha olvidado revisar el incremento al salario mínimo que ya tocaba de acuerdo a la ley el año pasado. Es que le ayuda más aumentándole al salario a los salvadoreños que pagándole una sola vez un recibo. Con eso no va a hacer que a la gente se le olvide que no es que va a haber minería para contaminar ríos, es que parece ser que él no va al territorio y que no conoce los ríos que ya están contaminados en nuestro territorio nacional. ¿A quién pretende engañar? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y otra cosa también, ignorar lo que está pasando con los anuncios de esas posibles redadas de migrantes salvadoreños y no mencionarlo en ningún momento también. Cuando hay familias aquí que viven de la remesa de ellos, me parece a mí que es un completo desatino de la realidad salvadoreña y que subraya violaciones a derechos humanos que vivimos en aquel pasado y que eso provocó, oigan bien, en aquel entonces un estallido social, porque la gente no aguantó la presión de tanta violación a derechos. Yo, como salvadoreña, no quiero que se repita lo que vivimos hace décadas los salvadoreños. Por eso me siento comprometida y condeno el intento de eliminar esta conmemoración con un decreto legislativo hace 2 años, que intentaron que se nos olvide que este día se conmemoran los acuerdos de paz. Yo me siento comprometida como salvadoreña por ese dolor que vivieron las familias en aquel entonces, a seguir conmemorando los acuerdos de paz para que no se repita lo que vivió El Salvador y para que esos pincelazos del pasado que él ha sacado y los ha traído a nuestro presente se borren, se enderecen, se corrijan y se respeten los derechos humanos de los salvadoreños en nuestro país. Algunas personas señalan que estos acuerdos podrían ser una farsa. Bueno, así lo mencionan. Es bastante violento. Él es el que inició esa campaña de la farsa que llevó hasta la eliminación o aquel decreto famoso que sacó la Asamblea en el tema de los acuerdos de paz. Fue producto de lo orquestado por él. Es un guión en el que busca ser protagonista, pero qué mal guión buscó, porque es abusivo en decir que fue una farsa si estamos hablando de una cantidad de muertos que no puede llamarlo farsantes porque están bajo tierra. Están bajo tierra. No puede llamársele farsa a eso. Existieron y ahora están en la memoria de sus familias porque ofrendaron su vida o quedaron en fuego cruzado o cualquier situación, pero fueron producto de ese descontento de la gente. ¿Cómo le podemos llamar farsa a eso? Me parece a mí que es bastante abusivo el llamarle una farsa. No puedo llamarle, yo los respeto, sean del bando que hayan sido, que cayeron en ese proceso, yo los respeto. Están muertos, derramaron su sangre en nuestro país y generaron un impacto, porque al final, producto de ese estallido y de ese descontento, hasta el punto de algunos deliberadamente y decididos ofrendar su vida y otros pues que quedaron en fuego cruzado a lo mejor, pero producto de eso hubo unos acuerdos de paz que a lo mejor no fueron lo mejor o lo más perfecto,
pero llevaron mucho contenido diferente para cambiarle la vida a la población salvadoreña. Y eso vale la pena, y eso hay que refrendarlo, y hay que mejorarlo todavía aún. El compromiso de los que ahora estamos debe ser mejorar, no empeorar las cosas. Yo reto al presidente a que mejore las cosas en relación a todo lo que él ha señalado. Yo lo reto a que mejore. Él tiene el poder ahorita y no hay excusa, lo tiene total. En primer lugar, debo de hacer un reconocimiento a la lucha propia que han hecho los TPS y también a las organizaciones que trabajan en el tema de derechos humanos en Estados Unidos. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero ellos hasta hicieron una huelga de hambre a finales de diciembre para llamar la atención de la presidencia del presidente John Biden para que pudiera extenderle el TPS a quienes tienen TPS, y allí estaban salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, también guatemaltecos que aunque no tienen TPS son solidarios con la causa y además quieren que se les dé TPS también. Han estado luchando por ello y ha sido un esfuerzo muy grande que ellos han hecho. Yo siempre que puedo, ante ustedes, los micrófonos, las cámaras, los periodistas y la población salvadoreña, los reivindico y les doy su lugar. Ninguna autoridad salvadoreña puede echarse encima este logro, ninguna, ni la que está aquí enfrente de ustedes. Esto es de ellos y de las organizaciones que trabajan en el tema de derechos humanos. Y es una buena noticia, pero la han recibido como una buena noticia a medias, porque la lucha es colectiva. Si yo le menciono las nacionalidades que han estado en el esfuerzo, y yo me alegro mucho que haya una extensión para salvadoreños, pero como centroamericana también estoy comprometida para buscar acercamientos y que se pueda extender a los hondureños y a los nicaragüenses también, que han estado acompañando la lucha desde ese esfuerzo llamado Alianza por el TPS, donde están salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y todas las nacionalidades que tienen TPS. Ha sido una buena noticia, ojalá, como esta es una decisión presidencial, ojalá no sea revertida por el presidente Trump cuando ya llegue el próximo 20 de enero. Yo esperaría que no. Y aquí un llamado a las autoridades salvadoreñas que en este momento tienen altas posibilidades de tener acercamientos con el Senado, con el Congreso, con el gobierno, para que también aboguen junto a ellos por esta causa, que no lo sigan dejando solos como lo han hecho hasta el día de hoy. Reivindico su lucha y también les acompaño en la misma. Desde mi rol como diputada del Parlamento Centroamericano, he presentado iniciativas para acompañar sus esfuerzos como TPS. De hecho, hasta, gracias a Dios, logré propiciar una reunión entre ellos y todo el Parlamento. Visitaron el Parlamento el año pasado, expusieron de manera directa en el Pleno en Guatemala su postura como TPS y también la lucha que han estado haciendo, y hubo un compromiso del Parlamento en esa visita de acompañar políticamente su esfuerzo y lo hemos estado haciendo. Aparte de esa iniciativa, ¿qué otras se buscan desde el Parlamento Centroamericano? Hay lobbies que se están haciendo con los parlamentarios nacionales para que los parlamentos nacionales también acompañen políticamente a sus ciudadanos. Porque recuerden que, si bien es cierto, es Estados Unidos quien va a tomar una decisión en cuanto a esto, pues también es cierto de que la autoridad salvadoreña debe buscar acompañar a sus ciudadanos salvadoreños, o en el caso de las otras nacionalidades, sus ciudadanos, no dejarlos solos y hacer ese lobby con las autoridades, porque están hablando de autoridad a autoridad. Y en el marco del derecho internacional, hay normativas que nos permiten entendernos a los países para lograr acuerdos de beneficio para nuestros nacionales. Y eso debe de hacer un gobierno como El Salvador, por ejemplo. Por eso yo vuelvo y repito, le hago un exhorto al presidente Bukele, a la canciller, a la embajadora, que acompañen ese esfuerzo de los TPS organizados y que no lo suelten, que estén con ellos, porque su lucha es muy intensa. Y todos sabemos que hay anuncios muy contundentes del presidente Donald Trump, el presidente electo que ya está por tomar posesión del cargo. Son anuncios muy fuertes sobre los migrantes. Él habla mucho de las deportaciones. Él habla de redadas ahora. Y hay temor por parte de las personas que tienen TPS, porque quienes están como más próximos se sienten que son ellos.
porque ellos han dado ante la autoridad su nombre, su dirección, todos los datos de sus familias, cuando entraron, a dónde trabajan. Hay un registro, en pocas palabras, de ellos y se sienten un poco más expuestos en esta situación. Así que amerita el acompañamiento de la autoridad.